Hola, 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 hola René. A ver, no sé si te veo un poco mal. O sea, de hecho se queda como pillada la imagen, se te oye como un poco de lejos también. ¿Tú me oyes bien? te escucho cortada. Que se queda pillada la imagen, ni te veo bien ni te oigo bien. A ver ahora. A ver, a ver. Hola, bienvenidos, bienvenidas. A ver si conseguimos que René vuelva a estar con nosotros, con nosotras. Vale, ya. Está enviada la solicitud, a ver si se conecta. Está súper, creo que Hola. ahora sí estamos bien. Sí, ahora sí, te veo y Súper, te escucho súper bien. Ay, qué bueno verte, excelente, ya René. está. Muy, gracias a Qué ti, bien. Amanda, por la invitación. Qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, con todas las personas que van a estar viéndonos en directo y todas las que nos van a ver en diferido, que habrá gente que luego lo vea. Así que, bueno, pues bienvenidos. Y gracias por hacer este ratito para estar aquí conmigo, por haber sacado este ratito en tu agenda y para contarnos algo tan potente, ¿no? Como son los partos. Una experiencia tan transformadora en la vida de una mujer y que a veces pues nos la callamos y es tan bonito compartirlo. Así que te lo agradezco. Con muchísimo gusto. Qué bien. Bueno, vamos, ¿te parece? Me voy a mini presentar para aquellos que vengan de tu parte y luego te presento a ti y empezamos. Yo soy Amanda, soy también doula, profe de yoga prenatal y postnatal y bueno, acompaña también a mamás, a familias en este proceso en este viaje de la maternidad. Bueno, no sé cómo encontré el perfil de René, ¿no? En estos mares de Instagram, pero enseguida me llamó mucho la atención bueno, pues poquito después me puse en contacto con ella y por eso estamos aquí. Bueno, René, que es mi invitada de hoy, bueno, yo no lo dije, también soy mamá, ella es mi mamá y también bueno, ella es doula de embarazo y de parto. Y bueno, también es una activista, me gustó eso de activista del parto orgásmico y fundadora de Momfulness, que bueno, puedes entrar en su cuenta y descubrir un poco más de su proyecto. Y tiene un hotel de sanación allí en México, ¿no? Quizá quieres contarnos un poquito más de eso. Y bueno, si quieres añadir alguna cosita más sobre ti, este es el momento. Muchísimas gracias, Amanda, por la presentación y por la invitación. Sí, yo soy René Rodríguez, soy mexicana. La verdad es que antes era consultora de negocios internacionales. Viví en muchos países, igual que tú, creo. Estaba como asesora ayudando a las empresas latinoamericanas a instalarse en Asia. Entonces yo estudié mi maestría en Francia y en Hong Kong y pues me dedicaba completamente a los negocios hasta que me volví madre y mi primer parto me transformó todo, desde la vida, la conexión con mi cuerpo, con mi sexualidad, obviamente con mi familia y con mi hijo, pero también mi misión de vida, ¿no? Como que empecé a ver que la forma en la que nos nacemos y en la forma también en la que nos volvemos madres es importantísima y es lo que forma realmente la base de la sociedad. Y sentí que
ahí era donde podía, al yo haber descubierto una forma tan hermosa y tan natural, además de volverme madre, dije, esto lo tienen que saber otras mujeres y empezar también, porque empecé a entender de dónde viene tanto dolor, ¿no? Y me daba muchísima tristeza ver que las mujeres, la mayoría de las mujeres empiezan su maternidad ultrajadas, especialmente por cómo viven el parto, que desafortunadamente está siendo para la mayoría una experiencia dolorosa y traumática, ¿no? Entonces, cuando yo pude experimentar algo que es lo opuesto, dije, creo que aquí está mi misión de vida. Y en todo este caminar que he tenido, ya llevo 4 años realmente dedicada a hacer esto, me di cuenta que pues la base de todo esto, de todo este sufrimiento que hay, es esta gran desconexión que tenemos con el cuerpo, con nuestra propia energía corporal y nuestra conexión con nosotras mismas. Estoy hablando de las mujeres, esto también le pasa a los hombres, pero bueno, ahorita como estamos hablando de las madres, estoy más enfocada a las mujeres. Y me di cuenta también de una gran distorsión que hay en la sexualidad, en el entendimiento de lo que es la sexualidad. Y así es como empecé a darme cuenta que había que irnos un poquito más atrás, porque ya que las mujeres llegaban embarazadas, ya era como demasiado tarde a veces. Y también, pues ya que habían dado a luz y empezaban una maternidad, sobre todo si desafortunadamente esa maternidad se había visto ultrajada o estaba llena de dolor y de trauma, pues no quiero hablar con la palabra sanación, porque es una palabra bastante compleja, más bien integración, ¿no? Integrar toda esa experiencia y así es como yo podría decir que la vida me regresó a mi país, a México, ahora estoy en Cancún y estoy creando este centro de sanación porque ahí es donde creo que empieza, ¿no? En conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra sabiduría, con nuestra intuición, para desde ahí, desde esa confianza y esa conexión, poder no solo maternar, sino realmente vivir la vida como mujeres y como hombres. Así es que mi proyecto se está abriendo también por ese lado. Wow, qué pasada, qué ganas de visitar ese centro. Bienvenidas todas, bienvenidos, claro. Y bueno, pues yo me lo apunto. Yo he estado ya 2 veces en México y me encantó, así que no descarto eso de volver y darme una visitita por Cancún, que además Cancún está como bien conectado con todo, Sí, así sí, sí, que sí. bueno, Súper. pues si te parece, René, empezamos, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, pues, cómo viviste ese primer embarazo? Y bueno, pues cómo se fue desencadenando todo, ¿no? ¿Cómo fue ese camino? Ya aquí te doy la palabra, te dejo que nos cuentes como si fuera una historia, es tu historia, así que yo no te voy a interrumpir. Bueno, pues luego ya si hay alguna pregunta que te quiero hacer, pues te la voy a hacer, pero te dejo hablar tranquilamente, como te salga, como te nazca. Buenísimo. Pues aquí les da mi historia. Yo estaba viviendo en ese momento, nos acabamos de mudar de Hong Kong a Singapur. Entonces yo estaba buscando trabajo, estaba como más enfocada a empezar mi carrera profesional en Singapur. Nos movimos por mi pareja, tenía ahí su trabajo. Y entonces habíamos planeado tener un bebé, pero yo lo dejé como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y resulta que me embaracé. Primero me dieron mi contrato y el día que tenía que firmar el contrato como directora de un departamento bueno, era el departamento latinoamericano y también estábamos trabajando mucho con España. Ese día me enteré que estaba embarazada. Y para mí ahí fue la primera vez en mi vida que me sentí tan, tan vulnerable, porque yo venía, es más, venía negociando con ellos súper fuerte, diciendo yo soy esto y puedo esto, y obviamente mi trabajo implicaba viajar muchísimo, tanto en Asia como en España y en Latinoamérica, ¿no? Entonces cuando me embarazo, digo, ahora, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo voy a poder viajar? ¿Cómo voy a poder hacer esto? Y me entró este primer shock de lo que estamos viviendo ahora las mujeres profesionales, ¿no? En esta dualidad entre la maternidad y entre poder dedicarnos a ser madres, pero no perder toda esta parte profesional. Y además yo estaba con puros hombres, entonces también esta competencia que hay entre pues en decir, o sea, no importa que esté embarazada, no importa que soy mamá, yo tengo que rendir igual que los hombres, ¿no?
Y obviamente me di cuenta que es imposible. Y yo al principio me sentía muy tonta porque se me olvidaban las cosas, porque aparte, pues como tenía que empezar un nuevo trabajo, yo decía, no puede ser, yo esto llevo haciéndolo durante muchos años y ¿por qué me está costando tanto trabajo? Y ahí entendí los cambios realmente fisiológicos que se dan en nuestro cerebro que como sociedad no hemos entendido, ¿no? Y a veces sí tratamos a las mujeres embarazadas más bien como enfermas, por supuesto que no estamos enfermas, pero sí tenemos un cambio muy importante que se da pues, en el cerebro y obviamente en todo nuestro cuerpo, ¿no? En el cuerpo es evidente, pero no entendemos esa parte del cerebro y desde ahí yo empecé a decir, uy, esto de ser así súper businesswoman y al mismo tiempo ser mamá me empezó a conflictuar, ¿no? Eh, Mi embarazo, aunque físicamente fue todo muy bien, bueno, y difícil con los doctores que te empiezas a dar cuenta, mi esposo había tenido, se había divorciado, había tenido una bebé antes en un hospital en Bélgica, y a mí me sorprendió que en mi primera entrevista con la doctora, pues obviamente yo estaba pensando en qué puedo comer, qué ejercicio puedo hacer, cómo me puedo cuidar, y él empezó a hacer preguntas que yo lo volteaba a ver y decía, ¿de qué habla? O sea, que si me iban a cortar. Y yo, ¿que me van a cortar? ¿Qué me van a cortar? Pues se corta el cordón umbilical, ¿no? Este, y él salió de ahí diciéndome, tienes que cambiar de doctora ya, porque esta mujer te va o cortar la vagina o cortar la panza. Y yo, ¿pero de qué hablas? ¿Cómo sabes? Y esto lo digo porque ahora me doy cuenta, ¿no? De no entendemos a lo que vamos, o sea, las mujeres nos empezamos a preocupar mucho como por la salud, por la comida, por todo esto, y realmente no entendemos lo que es el sistema médico, ¿no? Entonces lo veo una y otra vez, mujeres que se preparan muchísimo, que hacen yoga, que hacen el curso y demás, y cuando llegan y entran, ahora sí lo voy a decir, a la máquina de producción en la que vivimos, terminan viviendo una experiencia bastante traumática porque no entendieron qué es lo que pasó, ¿no? Y decimos, pues cuando no sabemos, ¿cómo vas a preguntar lo que no sabes, no? Entonces muchas mujeres salen y dicen, es que ¿por qué nadie me dijo? Y hasta doctores irónicamente les dicen, pues, ¿por qué no preguntaste? Pues, ¿cómo vas a preguntar algo que no sabes, no? Entonces, eh, pues en ese momento yo estaba muy inocente. Tuve un reto muy importante, de hecho pasó en mis dos embarazos y esto lo menciono porque a veces piensan que, ay, René, es que en tu vida todo estaba perfecto y por eso tuviste los partos que tuviste. No, en mis dos embarazos enfrenté situaciones muy fuertes porque mi esposo perdió su trabajo y eso significó mudarnos no solo de casa, de país. Tú que lo acabas de hacer, sabes lo que es mudarte de continente, ¿no? La primera vez vivíamos en Singapur y por papeles no podíamos quedarnos ahí. Yo estaba embarazada y nos teníamos que salir en un mes. Era así como en un mes, ¿a dónde nos vamos? Y pues una situación muy difícil. Y además yo ahí con toda la carga de ser, pues, tener que ser la proveedora de la familia a pesar de estar embarazada y además con una responsabilidad tan fuerte como abrir una oficina en Latinoamérica, ¿no? Y en mi segundo embarazo nos acabamos de mudar a Francia. Yo dije, ay, aquí ya dejé mi trabajo porque me quería dedicar un poco más a mi maternidad y a escuchar este fuego que se había prendido en mí. Y dije, me voy a dedicar a mis bebés, decidí embarazarnos, todo súper bien. Y le terminaron el contrato antes a mi esposo y otra vez fue, pues estábamos en Francia, igual se acababan los papeles, se acababa la casa, porque pues como expatriado te dan todo, entonces también te quitan todo. Entonces, situaciones muy difíciles, que también esto es lo que yo les enseño mucho a las mujeres, ¿no? No podemos controlar todo lo que pasa y estamos viviendo situaciones fuertísimas. A mí me tocó, pues justo cuando lancé este proyecto en línea, pues empezó el COVID, ¿no? Entonces fue apoyar a las mujeres desde la parte emocional fuertísimo y importantísimo, un sostén que es realmente súper importante, porque a veces creo que también por las fotos y esto, pues obviamente en Instagram uno pone las fotos bonitas y puedes peinarte y acomodarte y tomar la foto y no es la realidad de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces en esta realidad de Instagram, atrás hay muchísimos retos, ¿no? Igual el reto de la pareja, yo ahora que trabajo mucho con mujeres, wow, las que tienen la pareja porque tienen la pareja y las que no tienen la pareja porque no la tienen, ¿no? Es realmente también muy complicado. Entonces es aprender también a conectarnos con nosotras mismas, a escuchar nuestra intuición,
nuestra sabiduría para saber qué hacer. Los retos siempre van a estar, ¿no? Entonces, saber cómo enfrentarlos y enfrentarlos no desde el miedo. Así es que bueno, por azares de la vida, me regresé en mi primer embarazo de Singapur a México y ahí fue donde pude empezar a conectar con mi embarazo. Ya tenía 30 semanas y entré a clases de yoga Kundalini prenatal con una gran amiga en ese momento que de hecho se volvió mi compañera y juntas fundamos Mindfulness Life, porque fue quien me enseñó a mí justamente a través de la yoga y de la meditación y de darme ese espacio para mí poder reconectar conmigo, poder liberar todo este peso, todo este estrés, todas estas emociones que yo traía y poder realmente sentir a mi bebé, ¿no? A mí eso fue increíble, como que de repente sí me cayó en cuenta, wow, estoy teniendo vida dentro de mí, podía prácticamente escuchar a mi bebé, ¿no? Era maravilloso. Y después cuando tuve mi segundo embarazo me di cuenta que realmente desde el vientre puedes ver la diferencia de personalidad, la energía diferente que trae cada bebé, se mueven diferente, o sea, pues cada alma es un ser totalmente diferente y lo puedes sentir desde el embarazo y eso es hermoso, ¿no? Podernos conectar desde ahí. No solamente decir, ay, estoy embarazada, sino decir, y aparte la palabra embarazada en español es terrible, ¿no? Entonces, más bien decir, estoy gestando una vida y Gestando. una vida única, ¿no? ¡Wow! O sea, desde que empecemos a cambiar el vocabulario es súper importante. Y ahí tomé mi curso de preparación al parto y empecé pues a entender, me cayeron muchos veintes, ¿no? Desde por qué mi parto había sido el parto que como yo había nacido había sido tan traumático. Mi mamá tuvo una cesárea innecesaria totalmente con mi primer hermano y yo que fui la segunda que hizo su parto vaginal y pues tuvo un parto vaginal sumamente intervenido. Yo nací con forceps, entonces fue un parto traumático para ambas. Entonces yo también venía con toda esta experiencia que afortunadamente en un retiro en Tailandia yo pude sanar mi nacimiento y pude liberar todo ese miedo y también trabajo mucho en eso, en trabajar con nuestro propio nacimiento, porque hay mujeres que no saben de dónde les viene el miedo, por qué tienen tanto miedo a parir y es muy probablemente por cómo nacieron o cómo experimentaron su propio nacimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajar con mi nacimiento fue maravilloso. Y ahí empezamos a buscar opciones. Ahí le cayó también el 20 a mi esposo y dijo, ah, claro, es que mi primera, o sea, mi exmujer no tuvo un parto natural, tuvo un parto vaginal, sí, pero altamente intervenido desde que la indujeron, le cortaron, le sacaron al bebé, la separaron, ya sabes, ¿no? Y a él le hacía un clic de que algo no estaba bien. Entonces le empezó a decir a la doctora humanizada, ¿no? Teníamos, ya sabes, una doctora que parto humanizado, ¿no? Ya en México, y le empezó a decir, yo no quiero esto, y yo no quiero esto, y yo no quiero esto. O sea, bueno, a ver, si no quieren todo eso, pues ustedes son candidatos para parto en casa. Yo dije, ¿parto en casa? Eso es para hippies. O sea, ¿qué? Y él se volteó y me dice, pues claro. Le paré tantito por la ambulancia, ¿sabes qué pasó? Sí, sí, sí. Entonces, Es que él dice, vivimos al lado de un hospital y están todo el rato las ambulancias por aquí rondando. ay, qué fuerte. Sí, es un poco Bueno, rollo, la verdad. sí, sí. Bueno, entonces él me dice, claro, yo nací en casa y yo con 30 semanas de embarazo. ¿Qué? Pues él es holandés, ¿no? Y para ellos Claro. es muy interesante porque para ellos un embarazo de alto riesgo o un parto que se complica, pues se va al hospital. Entonces para ellos el riesgo es sinónimo de hospital, pero una mujer sana con un embarazo sano, pues se atiende en casa porque el parto es parte de la salud, no de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito porque pues él se conecta con esta parte de la salud y dice, sí, veamos, parto en casa. Entonces fuimos con una obstetra que hace partos en casa en México y fue la primera vez que nos sentimos conectados y que sentimos que no nos estaban metiendo miedo, que podíamos hacer nuestras preguntas como esta pregunta que él hacía, que yo decía, ¿y tú la vas a cortar? Porque pues como no sabía ni los términos y menos hablaba muy poquito español, pues esta doctora inmediatamente, ¿no? Contestó, no, eso no es necesario. Y ya tú sientes, no como los otros que contestaban, depende,
si yo creo que el bebé está en riesgo y si lo tengo que hacer y demás, y sabes, como que siempre la posibilidad de que ellos deciden si creen que lo necesitan y ellos son los que deciden. Entonces ahí te das mucho cuenta desde esta parte de cómo te tratan en una cita prenatal, qué es lo que va a pasar en el parto, ¿no? Esta autoridad que tienen y este miedo que nos meten. Entonces, cuando esta doctora dice, no, para nada, eso no se necesita, ¿no? En muy pocos casos, y nos explicó cuándo. Entonces, debo admitir que yo decidí tener parto en casa porque me imaginaba así, con las piernas arriba, pariendo en el hospital y mi esposo peleándose porque les decía a los médicos que lo que me cortaban se los iba a cortar a él. Y que si veía unas tijeras, ¿sabes? Y que si veía unas tijeras, las iba también a usar. Entonces, imagínate, los médicos, pues nadie nos quería atender, obviamente. Y yo dije, sí, si empiezan a entrar estudiantes y demás, o sea, mi esposo los va a golpear y yo voy a estar más preocupada. Ahora lo entiendo y qué bueno, porque de verdad es terrible. He acompañado a mujeres en el hospital y a mí es a la que me dan ganas de agarrar las tijeras y porque cómo se atreven a entrar así, como si fuera un show, como si, porque son doctores y una mujer está pariendo, ellos pueden entrar. Eh, Terrible, ¿no? En el momento de la expulsión, de repente 10 personas que ni sabes quiénes son, completamente desconocidos ahí en la sala de partos y además hablando, ¿no? Entonces entiendo, y si los hombres no tienen este conocimiento y esta fuerza de decir, a ver, se me salen todos de aquí, que esto es sagrado y este es mi hijo, pues se sienten completamente invadidos, ¿no? Entonces, pues agradezco que mi esposo me haya defendido así. Y yo llegué a mi parto, me sentía muy preparada eh, y me dejé completamente llevar. Un día antes que ya sabíamos, pues ya estábamos acercándonos a la fecha probable y demás, entonces eh, tuvimos relaciones, realmente llegó, hicimos el amor, porque aparte ni siquiera había esta presión, ya ves que ahora está la presión de que no, es que si tienes relaciones puedes acelerar el parto y no sé qué. No, era realmente decir, bueno, ya va a llegar nuestro bebé, vamos a conectarnos. Y entonces yo tuve un orgasmo maravilloso y también a mí me sorprendió cómo en el embarazo podía tener orgasmos como mucho más expandidos y mucho más bonitos. Y recuerdo toda esa noche sentir mi útero latir. Oye, decía, qué fuerte, esto se está sintiendo, pero como muy bonito. Yo decía, no sé si todavía estoy teniendo el orgasmo o son las contracciones, pero era realmente una sensación muy bonita. Entonces me levanto en la mañana y al momento de pararme me acuerdo que le estaba hablando a mi mamá y se me rompe la fuente, ¿no? Se cae agua así como un vaso y yo súper tranquila le digo a mi mamá, ay, se me acaba de romper la fuente. Y mi mamá, ay, ¿cómo? Ya, se te rompió, ya sabes, estos nervios. Y pues como iba a ser un parto en casa, yo llamé a mi doctora me vino a ver unas horas después, aparte ella está súper tranquila, también la muchacha llegó y, ya, se te rompió la fuente, ¿cuándo te vas al hospital? Y yo, no, van a ser aquí, porque también no le dije a nadie que iba a ser parto en casa, lo guardé porque pues la gente desafortunadamente opina y muy poca gente sabe. Y en México es, ay, no, qué riesgo, qué peligro. Entonces yo dije, pues es una decisión que tomamos realmente informados, mi pareja y yo, y decidimos no compartirla, ¿no? Entonces, la muchacha ni la muchacha sabía, yo no, van a estar aquí. Y también ella así nerviosa, ¿y no te vas a ir al hospital si ya se te rompió la fuente? No, no pasa nada, ¿no? Entonces me encantó porque vino mi doctora y me dijo, sí, ya estás de parto. Me dijo, tranquila, disfruta y me llamas cuando empiecen las contracciones. Y esta palabra fue muy importante porque no me puso ni un límite de tiempo, ni una condición. Me dijo, disfruta. Entonces yo también me sentí tan segura, o sea, no sabía, para mí si se te rompe la fuente no hay ningún peligro. Ahora entiendo por qué las mujeres también tienen miedo de las infecciones y de hecho en mis cursos los explico. No es el problema, no es que se te rompa la bolsa y puedas tener infección. El problema es que empiezan a hacerte tactos vaginales y muchos. Sí. Y eso es lo que despierta las infecciones. Entonces muchas veces son las mismas intervenciones lo que desencadena una complicación y no el parto en sí, ¿no? Entonces yo me fui a disfrutar, nos fuimos a caminar al parque, o sea, yo estaba de verdad feliz y como a las 6 de la tarde, porque vi a mis amigos, a mi mamá estaba nerviosísima porque pues venía ella de sus propias historias. Y a las 6 de la tarde dijimos, bueno, ya es nuestro tiempo. Mi pareja y yo nos fuimos a la casa,
cenamos delicioso, y de repente dijimos, bueno, pues es el último, la última noche, porque mi doctora me dijo, si puedes, hasta duérmete. Y yo, perfecto, es la última noche, pues vamos a disfrutar. Entonces otra vez nos empezamos a conectar, ahí sí es importante, si se rompe la fuente, nada puede entrar a la vagina, ni los dedos del doctor, ni el pene del hombre, ni absolutamente nada, ¿no? Pero pues empezamos a hacer el amor, y más bien, también lo voy a decir directo, yo me sentía súper, en México usamos la palabra cachonda, me sentía como con muchísima energía sexual y le dije, yo quiero simplemente un orgasmo del clítoris rápido y ya, y él cuando me empieza a excitar el clítoris y a tocar los pezones, yo empiezo a sentir de verdad electricidad en mi cuerpo, así súper bonito, tuve un orgasmo bellísimo, bastante fuerte, bastante intenso, pero muy bonito, y de ahí se empezaron a desencadenar las contracciones, ¿no? Unas contracciones mucho más intensas, pero igual yo no podría hablar de dolor, sino de pues, una intensidad bien bonita. Entonces le hablo a mi dula y le digo, oye, ya estoy sintiendo las contracciones pues bastante intensas y seguidas. Y me dice, no, hombre, todavía puedes hablar. Dile a Franz que se duerma y mi esposo, y tú relájate y en un ratito voy para allá. Entonces también, pues yo dije, bueno, yo había oído siempre de partos larguísimos, de sufrimiento, de dolor. Entonces yo dije, bueno, pues si voy a estar acá 30 horas, pues mejor me relajo. Y me fui. Entonces, cada vez que venía una contracción, digo, me fui mentalmente, cada vez que venía una contracción, yo cantaba, la recibía y dejaba salir mi voz. Decidí meterme a la tina. Mi dula me dijo que me metía a la regadera, pero yo me metí a la tina. Obviamente no sabía que la tina puede acelerar el parto y que debes meterte pues cuando ya están tus profesionales ahí, pero yo me metí a la tina y me fui. No supe de tiempo. Y esto es algo importantísimo, porque cuando estamos viendo la hora y qué horas son, y cuándo llegue, y cuándo toque, y cuándo me voy al hospital, y cuándo entramos en la mente racional, y ahí inhibimos el proceso del parto, ¿no? Entonces yo estaba tan tranquila y tan en el mundo y dije, pues aquí voy, me dejo ir, que desconecté la mente completamente. Y en eso llega mi dula, yo ni tenía idea de la hora, y se veía, había ¿cómo se llama? Un domo en el baño, entonces entra mi dula y me dice, ¿cómo estás? Y yo completamente así como, hi, le digo, ¿ya viste la luna? Porque yo veía la luna llena y veía la luz. Entonces mi Dula dice, no hombre, esta mujer ya está en súper trance, ¿no? Pero ella es súper tranquila conmigo, me dice, ay, qué bonita, excelente, me apaga la luz, me prende velitas, me pone música y se sale del baño y dice, levanta a mi esposo, Frank, tú, René ya está por parir, hay que llamar a la doctora ahorita. Que hizo algo muy importante, ese estrés a mí no me lo pusieron, o sea, ellos estaban afuera y yo ni enterada y a mí ni me preocupaba cuándo iba a llegar la doctora, ¿no? Yo estaba feliz disfrutando de mi momento. Entonces tampoco se me hizo muy rápido, de repente abren y era la doctora y yo, uy, ya estás aquí, así como, ¿qué onda, no? Como, qué rápido. Y ahí me hace bueno, ni me hace un tacto vaginal porque yo ya estaba completamente dilatada, ¿no? Entonces me dice, no, pues ya, me dice, me encantan estos partos, ya, tu bebé puede nacer en cualquier momento. Y para mí fue como, ¿y dónde estuvo el dolor? ¿Y dónde estuvo la intensidad? ¿Y dónde estuvo como, ya? Dije, wow, ¿no? Y me relajé muchísimo cuando mi doctora llegó. Yo empecé con contracciones, así que les digo, o sea, a mí se me rompió la fuente a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche empezaron mis contracciones. Esto lo digo porque esto es súper común, que se te rompa la fuente y durante 12 o 24 horas no tengas contracciones. El problema es que nos empiezan a meter el que si no tienes contracciones te inducimos al parto. Tengo muchísimas chicas que tuvieron una experiencia traumática de parto simplemente porque les pasó eso, se les rompió la fuente y a las 4, 6, 8 horas les indujeron el parto, no les dieron tiempo que el cuerpo empezara a hacer el parto espontáneamente, ¿no? Entonces, pues esto es información importante. Entonces, bueno, cuando mi doctora llegó, yo me súper relajé. Dije, bueno, ya está aquí, ya estoy dilatada, ya en cualquier momento. Y recuerdo a mi esposo ahí, ya se despertó, entró y me dice la doctora, porque yo empecé a sentir muchísima calma, que ahora sé que también es una etapa del parto importantísima. Una vez que la mujer está completamente dilatada,
no se trata luego de empezar a pujar y órale, sino que el cuerpo, al contrario, toma un descanso y ahí empieza hasta que haber un cambio hormonal para que entonces el cuerpo pueda empezar a pujar al bebé, ¿no? Y no tenga que ser la mujer la que puje. Igual en los hospitales llegamos y a veces hasta con 9 de dilatación o cuando apenas empiezan puja, ¿no? Y eso también es sumamente traumático. Entonces llega mi doctor y me dice, oye, siento que se te está como parando el parto, ¿por qué no te tocas los pezones? Y yo, ¿cómo? Sí, para crear oxitocina. Y yo, ¿lo puede hacer mi esposo? Sí, claro. Entonces se sale la doctora del baño, no había nadie en ese espacio donde yo estaba, y entra mi esposo y empezamos igual, así súper suavecito, a besarnos. Él apenas me empezó a acariciar los senos y bueno, yo empecé a sentir así electricidad en mi cuerpo y sentí como cambió la intensidad y como de verdad mi cuerpo solito empezaba a pujar, ¿no? Yo me acuerdo que empezaba a cantar, ¡ay! Como el cuerpo pujaba. Y yo estaba maravillada, decía, wow, esto es magnífico, yo no estoy pujando, mi cuerpo lo está haciendo solo, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, igual, lo único que me dijo mi doctora fue, ¿por qué no te paras tantito y te cuelgas de tu pareja para que tu bebito pueda encajarse bien, ¿no? El bebé se encaja en el parto, no antes. Entonces ya me paré, empecé a abrazar a mi pareja y de hecho me dice al siguiente día le dolía más a él la espalda que a mí y el siguiente día estaba perfecta y él está todo achacoso porque yo me colgaba durísimo de él. Y hubo en el momento en el que dije, ya viene mi bebé, ¿no? Entonces me volví a agachar en la tina, busqué la posición que quería, respiraba y sentía perfecto como empezó a descender el canal de parto. Para mí es maravilloso como mujer saber dónde está tu bebé, entonces en eso metí mis dedos y le toqué su cabecita y wow, fue una emoción. Le dije a mi esposo, tócalo, entonces mi esposo lo tocó y también se llenó como de muchísima oxitocina a él, decir, wow, ya está aquí. Y fue pues mi cuerpo el que pujó y dio a luz a mi bebé. Yo no te puedo hablar de dolor para nada y ese momento sentí un poquito el aro de fuego, pero fueron unos segundos y de repente sentí como un pulpito que salió. Sí se siente, no me gusta a mí la palabra aliviarse, se me hace horrible en México, dicen me voy a aliviar, pero la verdad es que sí, el momento en el que sale el bebé se siente un alivio. Ahora muchas personas me preguntan, ¿eso es el parto orgásmico cuando sientes como ese alivio de que se sale el bebé? No, ahorita lo voy a especificar un poquito más. Definitivamente se siente una sensación muy linda en el momento en el que sale el bebé, pero eso no es como el orgasmo, ¿no? Eh, y mi bebé traía dos cuerdas, dos circulares de cordón, o el cordón alrededor del cuello. Nada más se lo quitó mi doctora y prácticamente fue mi esposo quien lo recibió y inmediatamente me lo dieron al pecho. Y ahí viene otra parte importantísima, que es el enamoramiento con el bebé, ¿no? Nos salimos de la tina, pero todavía estaba también mi pediatra. Yo recuerdo que ya justo cuando estábamos en el expulsivo, de repente abrí los ojos y ver ahí a mi dula, a mi pediatra y a mi obstetra y a mi pareja, todos en silencio. Se sentía, uy, un amor en ese baño. Fue súper bonito, pero pues nadie estaba hablando ni diciéndome puja o qué hacer, sino simplemente protegiendo y admirando, ¿no? Entonces cuando salimos, pusimos a mi bebé en el vientre y lo dejamos ir subiendo solito al pecho. Para mí fue impresionante ver a un bebé recién nacido de unos minutos de vida y verlo tan despierto y sabiendo perfectamente hacia dónde ir, ¿no? O sea, viendo el pecho y moviendo su boquita, ir subiendo y irnos escuchando. Igual mis acompañantes estaban lejos, estaba mi esposo y yo ahí. Las doctoras estaban viendo, la pediatra desde lejos revisando que el bebé está bien, pero ni siquiera lo tocó porque no es un momento en el que necesite tocarse ni nada. Y es un momento también, y ahí es donde viene toda esta parte orgásmica. Cuando me preguntan qué es el parto orgásmico, yo sí tuve orgasmos sexuales durante mi labor de parto, como se los conté. O sea, mi parto empieza gracias a un orgasmo sexual. Durante la labor de parto
yo con mi pareja, a través de la excitación del clítoris, tuve otros orgasmos, que esto te lo puedes hacer tú solita, no necesitas a la pareja, o pueden, si a alguien le gusta el vibrador, pues pueden usar un vibrador. Hay toda una función realmente de la vibración del clítoris, y para eso tenemos el clítoris, ¿no? Y esto es algo que no se conoce, yo lo explico perfectamente en mis cursos, porque me parece una tristeza que hayamos desconectado el parto de nuestra sexualidad, cuando es completamente sexual y cuando nuestra anatomía está hecha para eso, ¿no? Prácticamente hemos como reprimido al clítoris y lo hemos olvidado cuando tiene, ¿por qué tendríamos un órgano que lo único que hace es darnos placer? Si podemos dar vida, pues también, ¿no? Puede convertir este dolor en placer con todos estos nervios, terminaciones nerviosas que tiene tanto el clítoris como el útero, como todos nuestra vulva, nuestros genitales, nuestros órganos internos, ¿no? Yo mis primeras clases les hablo de anatomía porque no conocemos nuestra anatomía y la hemos reprimido muchísimo, ¿no? Entonces, muchas mujeres dicen, no, ¿cómo que un orgasmo te estás pariendo? Pues claro, porque es poder parir con placer y poder sentir tú como mujer placer, pero también tu bebé, que él mismo está creando oxitocina, lo que le está llegando es oxitocina y él está produciendo oxitocina, y esto es lo que hace también una conexión y un apego tanto a la mamá como a nosotros mismos, porque necesitamos el bienestar, sentir el bienestar en nuestro cuerpo para poder sentir que estamos viviendo y no nada más sobreviviendo, ¿no? Entonces, pero la experiencia del parto, realmente todas estas hormonas y todos estos cambios a nivel realmente de las ondas cerebrales, que podemos llegar a nuestras ondas cerebrales a teta, llegamos a un estado alterado de conciencia, que es un estado orgásmico. O sea, a veces en el orgasmo podemos llegar unos segundos a ese estado, pero en el parto podemos llegar a este estado y aparte podemos permanecer ahí en ese estado, ¿no? Entonces, por eso digo, el parto es orgásmico en sí mismo. Independientemente de si tenemos estos orgasmos sexuales, no es necesario tener estos orgasmos sexuales para llegar a este estado alterado de conciencia que nos lleva el parto en sí, cuando es un parto fisiológico. Igual, tú seguramente también en tus cursos hablas de toda esta parte, este desencadenamiento de hormonas, importantísimo, ¿no? Que pasa. Entonces, si no entendemos este trance en el que entramos, no entendemos el parto, ¿no? Yo cada vez que veo a las mujeres de todos estos videos, hasta que ponen ahí parto natural en el hospital, tú ves cómo las mujeres están completamente conscientes, están completamente viendo la hora, les preguntas, ¿cómo fue tu parto? Y te empiezan a hablar a las 9 de la noche, no sé qué, y a las 8:45 estaba yo en 2 centímetros de dilatación, y a las 9:43 estaba con 8.5 centímetros de dilatación, y te empiezan a hablar de números que es completamente desconectado de lo que realmente vivimos, ¿no? Y las mujeres no las ves en trance, ¿no? Las ves ahí acostadas en la cama viendo el monitor, casi casi esperando a que el parto les pase, en lugar de que el parto realmente lo encarnen y lo vivan y lo sientan y se muevan y lo canten y lo griten y lo lloren y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Una mujer estática en una cama, en un proceso tan tan fuerte y que requiere tanto movimiento y tanto voz, como el parto es súper triste, ¿no? Verlas ahí que se hacen, ¡ay, ay, ay! Ay! Ya le están regañando casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, y después cuando nace el bebé y hay esta conexión y el momento en el que el bebé empieza a amamantar y no hay ninguna intervención, es cuando la mujer tiene la oxitocina lo más alto en su vida, no solamente en el momento del parto, es también en los primeros, yo diría en la primera hora después del parto, porque esta hormona es la que necesitamos para conectar con el bebé, y desafortunadamente es cuando más intervenido está el parto. En un hospital nada más nace el bebé y lo dan un poquito ahí a la mamá, y se lo llevan, cortan el cordón umbilical y empiezan a coser a la mamá, porque casi siempre la cortan. Bueno, le arrancan la placenta, ni siquiera le dan tiempo a la placenta de nacer, no le dan tiempo al bebé de amamantar, arrancan la placenta, suturan y la que sigue, y el bebé por allá y ellos por acá, y cortamos esa parte realmente orgásmica, no solo en la madre, en el bebé.
los primeros Ujú. momentos de vida son orgásmicos para el bebé y cuando tú lo separas de su mamá, cuando le cortas el cordón y cuando lo empiezas a intervenir, lo que haces es en lugar de que esté en este flujo de hormonas del bienestar, está en el flujo del estrés y del cortisol y del shock. Pues luego, ¿por qué muchas dicen es que no puedo amamantar, mi bebé no se prende bien del pecho? Claro, porque les quitamos su primer instinto. El primer instinto que el bebé tiene es el de subir al pecho y succionar. Cuando, cuando, cuando separamos a mamá bebé, cortamos este primer reflejo, ni siquiera es un instinto, esto es completamente un reflejo y para el bebé después de haber entrado en shock le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo después de haber vivido esta experiencia y sentirme tan bien, tan expandida, tan feliz, tan orgásmica. Me acuerdo que al siguiente día vino mi mamá a ver y yo bajé a recibirle y mi mamá, como, no, René, pero acabas de parir, ¿cómo que estás caminando? Y yo me siento súper bien. Y venían mis amigas a verme, yo les contaba mi historia y decían, René, me acabas de cambiar la visión del parto. O sea, que ese además tenía un video que hice ahí muy casero, pero que hizo el video mi dula, porque también la cámara es un gran intruso en el parto, entonces ella estaba intentándolo grabar y y entonces empecé a inspirar a las mujeres y algo creció en mí, ¿no? Un fueguito se prendió ahí en mí, una chispita más bien. Y cuando tuve a mi segundo hijo, les digo, 3 años después nos mudamos a Francia. En Francia terminamos mudándonos a Bélgica, que es donde vivía la familia de mi esposo, donde también encontramos parteras que quisieran atendernos en casa. Les digo, el embarazo, aunque físicamente fue muy bien, no hubo ninguna complicación, fuera de ahí sustos de los médicos bueno, no es el tema, pero más bien yo sentí que cuando dije que quería parir en casa, los médicos me empezaron a asustar, que mi bebé, que si venía muy grande, que si no sé qué, y yo dije, yo voy a confiar en mis parteras y en mi cuerpo. Y entonces sí fue muy difícil también este cambio de irnos de Francia, decidir a Bélgica, les digo, el embarazo no fue perfecto, después nos encontramos los dos sin trabajo, mi esposo y yo sin trabajo, y yo a punto de parir un segundo bebé y ya con familia, entonces también una situación económica y familiar realmente retadora, y aún así yo no permití que eso interfiriera en la forma en la que mi bebé podía nacer. Eh, pero mi segundo parto fue increíblemente, las sensaciones fueron increíbles. Ahí lo único que puedo decir es que sí me metieron el miedo de, se me rompió la fuente, se me fisuró más bien la fuente y ahí sí la partera me dijo, en 24 horas nos tenemos que ir al hospital a ponerte antibióticos si no empiezas la labor de parto. Y para mí fue como, me enojé muchísimo, dije, o sea, yo sé que no necesito estos antibióticos, ¿por qué tengo que seguir estos procedimientos, no? Porque pues ellas sí están muy controladas en el parto en casa en Bélgica y pues ellas tienen que seguir protocolos, ¿no? Y a mí me enoja mucho que las cosas no se apliquen a la persona, sino simplemente un protocolo, ¿no? Entonces era porque yo decía, no, no me quiero ir al hospital, no quiero estar ni de chiste, aparte del hospital al que me tenía que ir era en el que había muerto el hermano de mi esposo. Entonces decía, esto también influye mucho, a mí me olía a muerte el hospital, y decía, ¿cómo voy a traer la vida en un lugar que me huele a muerte, no? Entonces, bueno, ahí tuve este reto del tiempo, que veo que también es un reto que tienen mucho las mujeres, hasta el momento que decidí abrazarlo. Y dije, bueno, si me tengo que ir al hospital, me voy al hospital. Si, si así es, pues así va a ser y vamos a entregarnos. Ahí fue, también a las 5 de la tarde, como no empezaba las contracciones y ya estaba pasando el tiempo, igual dijimos, a ver, mi esposo y yo nos vamos a conectar, volvimos a hacer esta parte de tener un orgasmo en clítoris. Y debo decirlo que fue diferente que mi primera experiencia, porque mi primera experiencia realmente salió de las ganas, de la conexión con mi cuerpo, de lo que quería hacer. Y la segunda, aunque sí tenía ganas, aunque sí me sentía como con todo este deseo sexual, tenía la presión de que también quería, de cierta forma, inducir el parto. Y esto lo veo en muchas mujeres, ¿no? Que empiezan a hacer cosas más bien por una meta, como igual esto de, por lograr un orgasmo, que en lugar de decir por conectarme y por sentir, ¿no? Entonces, pues de todas maneras funcionó porque sí había una parte de mí que lo estaba disfrutando y sintiendo, pero no se me quitaba eso de, ay, tiene que empezar el parto.
Y también de ahí se empezó a desencadenar mi labor de parto, yo bailé con mi pareja, estaba mi hijo, tenía muchas ganas de que mi hijo estuviera en el parto, pero se quedó dormido, se fue a dormir a las 8 de la noche y la chica que tenía que despertarle, una amiga que me estaba acompañando, también se quedó dormida cuando nació mi bebé. Entonces también es entregarse mucho, ¿no? No podemos tener como esta idea fija, yo quiero que esté mi hijo, quiero que esté no sé quién, o quiero que sea en agua. No, hay que fluir mucho porque pues, al final también eh, los bebés deciden y hay que dejarnos ir. Entonces, lo que me pasó en el segundo parto, cuando finalmente me solté y dije, ok, lo que tenga que ser, eh, híjole, sentí una sensación ya en el momento de nacer, cuando mi bebé realmente estaba pasando por el canal de parto, yo sí sentí ahí una luz increíble subir desde mi vagina hasta así como salir por mi cabeza, una experiencia maravillosa. Me pasó que lo sentí la primera vez y sentía que ya iban a ser mi bebé y se regresó y ahí fue como, qué susto, pues no sé si voy a poder parir a mi bebé y cómo voy a volver a llegar a ese estado. Yo me sentía completamente en éxtasis, fue como, wow. Y entonces mi partera me dijo, súper tranquila, no te preocupes, en la siguiente contracción, tranquila, lo estás haciendo increíble. Y eso fue suficiente para mí, para respirar y dejar venir la siguiente contracción, igual sin pujar y sentir así esa luz que venía desde arriba. Digo, eso también es orgásmico, ¿no? Una luz maravillosa blanca que cubría todo mi cuerpo y yo sentía, podía sentir como mi cuerpo se estaba abriendo, pero con placer, de verdad, una sensación maravillosa y sentía a mi hijo venir y finalmente salió su cabecita. Yo, pues el primer parto salió todo su cuerpo y para mí sí fue como, wow, su cabeza y ahora que volteaba en mi partera, sí, yo le había dicho a mi partera que yo quería recibir a mi bebé con mis manos. Y ella también súper tranquila me dijo, no, tú lo quieres recibir con tus propias manos, en la siguiente contracción va a salir, ¿no? Entonces fue bellísimo ver cómo el bebito estaba girando, toda esta sabiduría que tienen de cómo tienen que girar y bueno, yo estarlo sintiendo con mis manos fue maravilloso y sentirlo todavía dentro y una parte afuera y wow, y mi pareja estaba ahí enfrente así como el protector y de repente igual mi cuerpo fue el que vino, lo expulsó otra vez, pude volver a sentir esa sensación maravillosa, esa luz que vino a mí y nace mi bebé, un bebesote. Me dijeron que pesaba 4 kilos, pero yo creo que pesaba más, era un bebotototote y yo ni siquiera me desgarré, ¿no? O sea, eso que, ay, no, no puedes parir a un bebé de 4 kilos, o sea, ni siquiera un desgarro, porque realmente fue el cuerpo el que lo hizo, yo no empujé, nadie me dijo, puja, puja, o sea, el cuerpo sabe, como era un bebé grandote, pues sacó primero la cabecita, después el cuerpo, y recuerdo que al tener a mi bebé en mis brazos dije, esto lo tienen que saber las mujeres, tienen que saber que este poder que se siente, esta también sensación de bienestar, de wow. Igual también este bebito lo dejamos subir solito al pecho, fue arrastrándose, él empezaba así como más, ay, ya quiero comer, ya voy al pecho, porque cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Y finalmente hasta que se prende del pecho, pues es cuando la placenta solita se empieza a despegar, no hay que apresurarla, no hay que correr. Igual mis dos parteras ahí protegiéndome sin interrumpir, dejándonos enamorar a mi bebé, a mi pareja y a mí. Entonces, pues todas estas sensaciones, de verdad te sientes internamente poderosa, diosa, ahora sí, poderosa esa palabra y tener a tu bebé completamente sano también en los brazos, sabiendo que tú misma lo recibiste, fue bellísimo. Me acuerdo que ese día nació a las 12 de la noche y mandamos a mi hijo a la escuela. Yo a las 4 de la tarde fui con mi bebé a recogerlo y llego a la escuela y le digo a la, ya nació tu bebé. Y me dice la maestra, ¿qué horas nació? Y yo, ay, a las 12 de la noche. Me volteé a ver la doctora, la maestra, hoy, o sea, esta medianoche, y yo, sí, maestra, ¿y ya estás aquí? Y yo me sentía, pues, tan bien, con toda esta oxitocina en mi cuerpo, pues que claro, ya estaba ahí. Hasta mi partera me dijo, René, espérate, no exageres tampoco, ¿no? Pero es este sentimiento y a mí me da mucho tristeza ver que las mujeres después de parir, en lugar de tener toda esta energía que realmente la madre naturaleza nos da, porque no solamente tenemos que sobrevivir el parto, no se trata de sobrevivir el parto, se trata de
poder después nutrir y cuidar y proteger a un bebé. Y eso requiere muchísima fuerza, ¿no? Entonces, cuando tú ves a una mujer después de todas las intervenciones sentirse devastada después del parto, muchas me dicen, es que sentí que me atropellaron, me siento y verlas pálidas y sin fuerza, pues, wow, no estamos, o sea, no estamos hechas para parir así, estamos realmente hechas para parir con muchísimo poder, mucha fuerza, independientemente de que sea hay dolor o no, porque también quiero decir, el parto orgásmico no quiere decir que quizá no hayamos sentido retos, intensidad y quizá dolor, pero va mucho más allá, ¿no? De ese dolor. A todas las mujeres que han parido así, les digo, oye, ¿recuerdas el dolor? Y me dice, o sea, completamente secundario, ¿no? Si lo sentí, ni me acuerdo, pero no es ahí. En cambio, mujeres que fueron intervenidas en el parto, mujeres que les hicieron episiotomía o que les hicieron cesárea o que realmente su parto fue muy traumático, que hay un dolor en el piso pélvico, que hay un pujo forzado que destroza el piso pélvico, queda un dolor que no solamente es un dolor en el parto, sino queda un dolor físico que tarda tiempo en recuperarse, ¿no? Y eso es lo que nos deja esta secuela de ese dolor en el parto, más allá de lo que sentimos en ese momento, es esta secuela, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son mis historias. Yo descubrí, me puse realmente a estudiar. Dije, a ver, lo que viví no puede ser que haya sido yo nada más, que soy un bicho raro. Y descubrí que realmente, ¿no? Hay una base científica de por qué las mujeres estamos hechas para parir con placer, para que los partos sean fáciles y rápidos y que realmente ha sido el poner a la mujer en un ambiente completamente contrario a lo que necesita, lo que provoca que simplemente inhibamos el parto, ¿no? Entonces, desde ahí decidí dedicarme a que esta información le llegue a las mujeres y para mí son dos cosas. Por un lado, que les llegue la información, pero por otro lado, que las mujeres logren reconectar con su cuerpo, con su sabiduría, con su intuición y confiar en lo que ellas son y que conozcan el sistema médico, porque si no lo conocen van a ser víctimas de un sistema. Así es que ahí está mi historia, Amanda. Wow, René, muchas gracias por compartir las dos historias, que además es que, bueno, no solo las historias, ¿no? Sino todo lo que has compartido, creo que has dejado como muchas pepitas de oro con, bueno, no voy a decir consejos, ¿no? Pero sí información súper importante y súper potente que seguro que las mamás embarazadas o que estén buscando un embarazo, seguro que, bueno, se van a beneficiar un montón de todo lo que has dicho. Me ha encantado, ¿no? Cuando has hablado de que cuando estamos gestando, ¿no? Ya puedes conectar con esa vida, ¿no? Y sentir cómo esa vida tiene su propia personalidad, me ha gustado mucho. Claro, yo tengo solo uno, entonces, bueno, pues solo puedo hablar de esa experiencia, ¿no? Y de lo bonita que es y de que cuando conectas, ¿no? Cuando consigues conectar con esa vida que está creciendo dentro de ti es lo más hermoso del mundo, ¿no? Y, y bueno, que debe ser súper bonito, súper interesante, ¿no? Tener una segunda experiencia y vivirlo de otra forma, ¿no? Porque cada embarazo es un mundo, cada parte es un mundo, bueno, todo, o sea, cada mujer es un mundo, ¿no? Todo lo vamos a vivir de una forma muy diferente dependiendo del contexto, dependiendo de nuestras experiencias previas, depende de tantas cosas y como tú decías antes, ¿no? Hay muchos factores que no podemos controlar, eso hay que tenerlo en cuenta, tenerlo presente y me ha gustado mucho cuando has dicho, ¿no? De entregarse, abrazar esa circunstancia que está fuera de nuestro control, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando tenías esa presión del tiempo, ¿no? Ese contrarreloj, ¿no? De y si no dejarnos como llevar por ese easy, ese miedo a que me induzcan, ese miedo a que tenga que ir al hospital, ese miedo a que todo lo que yo quería se vaya al traste, ¿no? Sino simplemente entregarse. Cuando te entregas, te dejas llevar, ¿no? Fluyes Que ahí. suena fácil, pero es muy difícil. Yo lo veo que cada vez las mujeres estamos como con esta necesidad de controlarlo todo, que nos cuesta muchísimo trabajo soltar. De verdad, yo trabajo en el soltar, porque hasta las veo cuando las acompaño en el parto, es este no querer soltar, ¿no?
Entonces, y querer tener el control y querer tenerlo aquí desde la mente. Entonces, sí, se hizo bien fácil, pero no es nada fácil. Es un trabajazo, sí, totalmente, totalmente. Y como tú has dicho, ¿no? No solo en el parto, sino ya, bueno, desde el embarazo hay que ir soltándolo, ¿no? Porque, pues, millones de comentarios que nos van a hacer que nosotros nos planteemos o tengamos miedo, nos cuestionemos de incluso nuestra propia capacidad, ¿no? El que nos digan, es que tu bebé es grande, si pasa de no sé cuántos kilos vas a tener que, ya no puede ser parto en casa. Me acuerdo cómo lo dijeron en una de las últimas, y ya lo tenía ahí, en las últimas semanas de embarazo, ahí como atosigándome, ¿no? De, ay, es que, y hasta que al final trabajas ese soltar, ¿no? Y dices, mira, yo voy a hacer todo lo posible para que esto sea así. Si por lo que sea tiene que ser de otra forma, bueno, yo me entrego al proceso. Vamos a tener la mejor experiencia posible en las circunstancias que tenemos, ¿no? Claro, pero Y hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Y tomando las decisiones que tomamos desde la información y no desde el miedo, ¿no? Porque puede haber un protocolo, como tú has dicho, los protocolos no dejan de ser guías, y las guías están ahí como guías, pero no son leyes. Entonces, nosotras, con nuestra intuición, con la información que tenemos, podemos tomar nuestras propias decisiones como personas adultas que somos y como dueñas de nuestro proceso, porque al fin y al cabo es nuestro proceso. claro. Y nadie Ahí es más va a saber importante. lo que estamos sintiendo nosotras. Exacto, ahí es importante, o sea, entregarse al proceso, pero no entregarse a las manos de los médicos ciegamente, ¿no? Porque eso es lo que veo que pasa, ¿no? Como dices, bueno, pues tiene que pasar lo que tiene que pasar. No, si no sabes, o sea, ahí sí es bien importante informarse y saber, porque hay cosas que no se pueden controlar, pero hay cosas que sí, tú sí puedes elegir con quién vas a parir, dónde vas a parir, y si no tienes la elección, porque sé que hay mujeres que no pueden elegir y que les toca ir a tal hospital, por ejemplo, a mí en Francia me decían, no, pues te toca a tal hospital y el médico que esté disponible. Yo decía, ¿cómo? Es mi parto y tú me vas a venir a decir con quién, o sea, el médico así que por agenda, ¿cuándo nace tu bebé? Por agenda el que te toca, ¿no? Y bueno, si me hubiera quedado en Francia, quizá me hubiera tocado hacer eso, ¿no? Con la seguridad social, era pues el que tocaba y ya está. Entonces, saber, bueno, ok, dentro de esto, qué hospital estoy yendo, cuáles son los protocolos, cuáles son la filosofía tanto del médico como del hospital, y entonces yo, ¿qué puedo hacer? Porque no es entregarse, sí es entregarse a ti, a tu cuerpo, a tu proceso, pero no al sistema, porque si nos entregamos al sistema, ahí es donde está. Yo te digo, yo en mi educación, yo no les enseño a las mujeres a respirar, ni les enseño a parir, porque eso es algo que ellas saben, pero sí les enseño al sistema en el que estamos para que ellas puedan tomar decisiones, ¿no? Si no conoces tus opciones y si no conoces lo que hay frente a ti, no puedes decidir, ¿no? Entonces, a veces mucho en esto del parto humanizado y demás nos hacen creer que nosotras tenemos el poder de decisión, cuando no es cierto, porque entonces como a un niño, ¿no? Te ofrecen, ¿quieres A o B? ¿No? ¿Quieres la maltea de chocolate o de vainilla? Oye, pero espérate, existe la maltea de fresa, ¿por qué tengo que limitarme a lo que tú me estás ofreciendo? Entonces, cuando es así, cuando te ofrecen A o B, pues no es que estás realmente decidiendo. Entonces ahí es donde es importante conocer el A, el B y el C, porque si sabemos cuál es la alternativa, entonces sí tenemos el poder de decisión. Ahí que nos dice Judith, dice, gracias por compartir. Durante la gestación te acompañaste de meditaciones, visualizaciones, algo así. ¿Qué más podemos hacer durante la gestación para lograr un parto orgásmico? Gracias. Mira, durante sí, mi primera gestación, yo descubrí el yoga Kundalini con Blanca Zumárraga y para mí fue maravilloso. Esas meditaciones y esas crillas que tiene, yo no conocía, hacía yoga, pero pues como yoga más para hacer ejercicio, pero sí, me ayudó muchísimo el yoga Kundalini. De hecho, en nuestros cursos tenemos el yoga Kundalini muy completo con meditaciones y sí fue maravilloso. Y también entender lo que era el parto, cuando yo entendí lo que pasaba a nivel cerebral y también se los explico súper bien, eso me ayudó en el momento en el que estaba en el parto poderme entregar. Por ejemplo, hay un momento en el que las mujeres sentimos que nos desconectamos del cuerpo y hasta que nos podemos morir,
porque en realidad lo que estamos segregando es una hormona que se llama el DMT, que también es la hormona que se desencadena en el orgasmo, por eso a veces en francés al orgasmo le llaman la pequeña muerte, ¿no? Entonces muchas mujeres, y realmente desafortunadamente muy pocas llegan a ese estado porque no las dejan, porque las tienen demasiado racional, las intervienen demasiado, pero cuando la mujer llega a esto, si tú sabes que puedes llegar a eso, si tú sabes si está bien y te sientes acompañada y te dejas ir, wow, la sensación es maravillosa. Pero si no sabes y te empieza a pasar, a muchas mujeres les da miedo y es cuando como que se regresan y entonces se inhibe el parto y entonces empiezan las intervenciones médicas, ¿no? Entonces por eso digo las dos cosas. Sí, la meditación, la yoga, tú también ofreces yoga prenatal. Ahí lo pueden hacer con Amanda, con quienes ustedes se sientan bien. Está Amanda con unas clases maravillosas también de yoga prenatal que les ayudan a conectarse con su cuerpo, con su bebé, con sus sensaciones, ¿no? Hace poquito me escribió una chica y me dice, oye, ¿qué posturas hago para que se encaje mi bebé? Le digo, mira, te puedo recomendar todas las posturas ahí en el curso, ella lo tiene en las clases. Y dice, lo más importante es que tú cierres los ojos y le preguntes a tu cuerpo y a tu bebé, ¿qué necesito? Y te lo juro que el cuerpo se mueve. Yo he visto a mujeres moverse rarísimo en la labor de parto. Yo nunca hubiera sugerido esa posición porque además ni se me hubiera ocurrido. Y a los 5 minutos después nació su bebé. Así me acuerdo de una que estaba moviendo rarísimo y yo decía, órale, pero totalmente en un trance. Decía, wow, esto está increíble. Y a los 5 minutos estaba en 8 de dilatación un poquito antes. O sea, imposible que naciera tan rápido. Ella se dejó ir completamente, o sea, como changa, pum, moviéndose. Y de repente dijo ya. Y a los 5 minutitos después, nació su bebé, ¿no? Entonces ahí es donde dices, wow. Y es ese poder. Lo podemos practicar desde el embarazo. La verdad es que todas lo tenemos, pero nos cuesta mucho trabajo. No me gusta decir, con mi método vas a lograrlo. No, en realidad todas tenemos esa sabiduría, pero nos hemos desconectado de ella. Entonces, aquellas que les cuesta más trabajo poderse conectar, definitivamente estar acompañadas de un profesional como Amanda o como yo les ayuda mucho porque les damos esas meditaciones que pueden ayudar a conectar con su cuerpo. Y la otra, para lograr un parto orgásmico, lo primero que se tiene es que saber que el parto es orgásmico. Si no lo sabemos, ¿sabes? Pues cómo lo vamos a lograr y entenderlo. Una vez que entendemos lo que es un parto orgásmico, entonces nos podemos abrir a esa experiencia. Una vez que entendemos que el parto es sexual y lo tratamos con la sacralidad que requiere la sexualidad, entonces lo vemos de otra forma, ¿no? En una relación sexual no dejarías que tu pareja te mete el dedo si no estás, ¿sabes? O sea, de que te diga, a ver, abre las piernas y te voy a meter el dedo, pues claro que no. ¿Por qué en el parto sí? ¿Por qué en el parto un señor que viene, una señora que viene con guantes, puede decir, ábreme las piernas que te va a meter los dedos? Es igual de fuerte. Entonces, ahí es donde está la apertura. Totalmente, sí, el entorno del parto, para saber si el entorno es correcto, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿podría tener aquí un orgasmo, no? ¿Podría hacer caca aquí? Si la respuesta ¿También? es no, es que no es el lugar, ¿no? Porque realmente es eso, necesitamos un espacio íntimo, necesitamos un espacio en el que nos sintamos seguras, arropadas, cómodas, en el que realmente nos podamos dejar ir, ¿no? Como tú decías, de entrar en ese trance. Si tienes 20 personas mirándote, ¿cómo vas a entrar en ningún trance? No estás así como si te están metiendo el dedo, ¿no? Cada 2 por 3 sin pedirte permiso, o se acerca gente que ni siquiera conoces, que ni siquiera se te han presentado. O sea, no vas a estar donde tienes que estar, ¿no? Estás como racional, ¿no? Cuando realmente en el parto lo que buscamos es conectar con ese cerebro más primitivo, conectar con ese instinto más puro. Y sí, ¿no? Muchas mujeres también Perdón, es que acabas de decir algo clave, olvídate del orgasmo, simplemente hacer caca. O sea, eso es. Si inhibimos, o sea, yo si no me siento, si me siento observado, si me siento que me van a escuchar echarme un pedo, no sé cómo le dicen en España, me da pena, o sea, me da pena y me inhibe el poder ir al baño, ¿no? Lo mismo pasa en el parto. Y cuando cortas un proceso fisiológico, así como podemos cortar el proceso tan involuntario que es ir al baño, lo podemos cortar en el parto. Entonces, sí, más allá del orgasmo, simplemente, ¿no? Yo tengo un video que se hizo viral porque dije, podrías hacer así acostada en una
subiéndome en una taza, dice, ¿podría hacer popó acostada sobre tu espalda con las piernas levantando y gente viéndote? Pues claro que no, ¿verdad? Pues de la misma forma no podemos parir así. Entonces, ¿por qué las mujeres no estamos logrando parir y por qué se ha vuelto tan doloroso y tan traumático? Porque nos están poniendo a parir en una condición que es simplemente imposible. Imposible que nos abramos con placer. Ujú, totalmente. Súper. Totalmente. Y algo que tú has dicho, ¿no? La confianza, la seguridad en nosotras, en nuestro proceso y en nuestro bebé, ¿no? Cuando entra la duda, cuando entra el miedo, eso también va a hacer que se den unas hormonas que paralice, que inhiba todo ese proceso. Y si además añadimos un entorno que no está favoreciendo, que incluso hace que tengamos más miedo, que retroalimente toda esa cadena, ¿no? de adrenalina, de hormonas que no están favoreciendo el parto, pues es que al final se hace una bola de nieve, ¿no? Son como muchas cosas, ¿sabes? La gente, la postura, lo que tenemos, ¿no? Ese bagaje cultural de lo que pensamos que es el parto, ¿no? Si el parto para nosotras es algo súper doloroso, ¿no? En lugar de verlo como parte de nuestra sexualidad, como tú decías, ¿no? Como algo intrínsecamente orgásmico, ¿no? Porque se nos escapa, ¿no? Que en el parto está involucrada la oxitocina, que es la misma involucrada en los orgasmos, y cuando estamos haciendo cosas en las que estamos pues súper enamoradas, súper felices, estamos pues con nuestro perro, con nuestro gato, con nuestra pareja, estamos dando un beso de lengua, estamos teniendo un orgasmo, ¿no? Y eso es la misma hormona que está en el parto, ¿no? Porque vamos a pensar que, no sé, La misma hormona y que los mismos tiene... órganos y los mismos, ¿sabes? Son Exacto, nuestras exacto, partes sexuales, todo. O sea, es un bebé que está todo. pasando, que está en nuestro sistema reproductor, está pasando por nuestra vagina, tocando todas nuestras terminaciones nerviosas. Entonces, esto es el primer error, ¿no? La desconexión del parto de nuestra Uh -huh. sexualidad. Y sabes, para cerrar un poco con aliento, para que las mujeres se sientan, ay, no, ¿qué va a pasar? El cambio está pasando, el cambio no va a venir del sistema, el cambio va a venir de cada una de nosotras. Yo pude parir de una forma diferente y he acompañado a miles de mujeres que lo han podido hacer. Los doctores, los médicos, el sistema médico, no se trata de satanizarlos para nada. Al contrario, también se están abriendo, ellos también vienen de una educación que tuvieron, de un sistema en el que venían, que hay toda una justificación a ese sistema y se están dando cuenta que algo no está bien, porque una mujer no puede salir de dar vida sintiéndose destrozada y ultrajada y con menos fuerzas de las que entró. Más exijamos tal cual, a oferta, demanda. Mientras nosotras sigamos pagando los hospitales que nos violentan, que nos ultrajan, que nos eh, que nos acuestan, que nos hacen, o sea, que nos sacan a nuestro bebé en lugar que nosotras demos a luz, pues van a seguir estando ahí. Mientras el dinero caiga, pues ellos seguirán. En cambio, si empezamos a exigir y a buscar realmente personas que estén acompañando partos fisiológicos, que estén acompañando de una forma humanizada y que definitivamente en momentos que hay que tener cesárea o que hay que tener intervenciones, es una maravilla que estas intervenciones estén. La verdad es que salvan vidas y una intervención médica aplicada en el momento adecuado definitivamente salva vidas. El problema es que hemos sobremedicalizado el parto, sobre utilizado estas técnicas y entonces estamos llegando a un punto en el que ya no están trabajando a nuestro favor, ¿no? Entonces, mujeres, sí se puede, sí se puede, sí se puede encontrar personal calificado, personal que te pueda acompañar en todos, no importa en el lugar que estés, búscalo porque lo puedes, como quien dice, el que busca, encuentra. Acuérdate que el cambio va a venir de ti, es tu bebé, es tu cuerpo, lo vas a vivir una vez tu parto, asegúrate de encontrar a las personas correctas y de exigir la atención correcta. Es un derecho, no es, o sea, el parto humanizado, el doctor dice, yo no hago partos humanizados, pues ¿qué? O sea, no es una opción para el médico, es un derecho. Entonces, si nosotras empezamos a exigir lo que nos corresponde, vamos a poder cambiar primero el nacimiento de nuestros propios hijos,
que eso es lo más importante. Y así poder empezar a cambiar el mundo, ¿no? Pero primero, por lo menos, empecemos por nosotras mismas. Así es que no duden en prepararse. También aquí, dámense un momento. Ya está la información, ya no es pretexto porque la información ahí está, busquen con quién resuena. Está tu nena ahí. Listo. Sí. ¿Cuántos años tiene tu nena? Está cansada, ¿eh? Oh, sí, es que está cansadita. Va a ser 1 año ahora. ¡Ay, apenas un ¿Quieres decir hola? Estás cansadita. ¡Qué bella! Sí, ya una hora de lejos de mami ya es mucho. Ya vamos a acabar porque también mis hijos ya vienen para acá. ¡Qué bella! Sí. Chiquita, muchacha. ¿Nació ella? Sí, ¿Dónde nació? ¿En Polonia o dónde nació? Sí, nació aquí justo, aquí donde tengo las afirmaciones. Ella nació en casa. Que bueno, escuchándote, yo creo que también, yo diría que fue un parto orgásmico. Por supuesto, Fue seguramente. Con intensidad, pero fue un parto orgásmico. ¿Sabes que a muchos les pasa cuando empiezan a decir, dicen, pero si tu experiencia de parto fue positiva, si tú recuerdas tu parto y sonríes, felicidades, tuviste un parto orgásmico. Así. Sí, sí, claro, yo no le había puesto ese nombre, pero digo, una vez yo tuve una experiencia maravillosa, súper empoderadora, y cuando te escuchaba yo decía, pues oye, yo digo, claro. Al día siguiente yo estaba como, y es que me como el mundo, de hecho, nada más parir, era como, esto es que, vamos, esto lo tiene, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Es que esto lo tienen que sentir todas las mujeres del mundo, ¿no? Y de repente esa llamita que tú describías, era como, es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Que de repente fue como que me dio un vuelco y dije, yo ya he descubierto mi misión en la vida, yo sé que estoy aquí para esto. Entonces, bueno, he resonado un montón con todo lo que has dicho porque era como, wow, de repente me ha hecho como un montón de clics. Me pasa con muchísimos, mis alumnas ya están también así con sus proyectos de maternidad, porque de verdad cuando empiezas la maternidad así y cuando te das cuenta que la mayoría no la están viviendo así y que es posible y que no es tan complicado, o sea, es más, necesitas menos para poder vivir un parto orgásmico que para una cesárea. Dios mío, las mujeres que tienen cesárea o partos medicalizados, todo el nivel de gente que se necesita es muchísimo más complicado. A mí me da tristeza porque al sistema público sería mucho mejor, y en Holanda lo saben perfecto, atender partos fisiológicos. En Estados Unidos atienden partos tan medicalizados porque da tanto dinero, o sea, es claro el negocio. En Europa es menos porque en Europa se paga a través de la seguridad social, entonces pues no es negocio para los estados. Yo digo, los holandeses no tienen partos en casa porque sean románticos, y no, porque son pragmáticos, porque es mucho más claro. ¿Qué van a poner especialistas y cirujano a atender un parto? Pues no, son mucho más pragmáticos. Entonces la verdad es que se necesita mucho menos, y ve esta sensación que te da al siguiente, de como dices, al siguiente día de me quiero comer al mundo, te sientes poderosa, ¿no? Es invencible. Y no quiere decir que eso quiere decir que el posparto ya es fácil, no, tiene sus retos, está cañón. Claro que sí, cañón. Claro que y sí, mira, pero estás hablando y estás con tu bebé y todo, pero por lo menos no tienes dudas de ti misma, ¿no? Y las dudas pueden aparecer, pero creo que también, ¿no? El hecho de que tú tengas esa cadena de hormonas acompañándote, que nada se haya interrumpido, va a hacer que ese camino sea más fácil, que los retos los puedas gestionar de una forma muchísimo mejor, ¿no? Que tengas por lo menos no sé, por lo menos que te sientas bien físicamente, ¿no? O sea, ya el simplemente sentirte bien físicamente, el poder caminar, caminar, claro. El poder estar sentada y dándole el pecho a tu bebé sin sentir mucho dolor, ¿no? Porque si además no duermes, si encima simplemente dar el pecho, estar sentada, no estar tumbada, te duele, y luego además encima la lactancia está siendo pues un camino tortuoso, que se va acumulando, y claro, el posparto puede ser muy, muy duro, y es duro para muchas mujeres, ¿no? Y claro, tener un parto orgásmico no indica, ¿no?, que obligatoriamente vayas a tener un posparto maravilloso, ¿no? Depende de muchos factores, pero sí que puede ayudar, ¿no? Tener una experiencia positiva de parto
va a tener su impacto en todo lo que viene después. En todo, Sí, sí. totalmente. Por eso es bien importante, porque sí te ayuda. La forma en la que empezamos nuestra maternidad sí va a marcar la forma en la que maternemos. Entonces, por eso es tan, tan importante y la forma en la que nos sentimos conectadas con nosotras mismas, con nuestro cuerpo y con nuestros bebés, ¿no? Cuando un bebé representa mucho dolor, también es muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso es importante que este conocimiento le llegue a la gente y que vea que sí es posible. Si yo pude y tú Sí. pudiste, o sea, Claro, es que todas podemos, claro. claro. No, claro, es que tú y yo somos mujeres normales, ¿no? Claro que sí. Totalmente, totalmente. Simplemente estamos, pues eso, transmitiendo ese mensaje, ¿no? El decir, ¿no? Es posible, yo he podido, tú has podido, millones de mujeres han podido antes que nosotros, por eso estamos aquí. Y por eso muchas mujeres tienen más hijos. De hecho, muchas mujeres parirían y parirían y parirían porque les encanta parir, pero el tema de criar, eso ya es otro tema, ¿no? Ese sería mi caso, yo podría seguir pariendo si no tuviera que criar y pagar por todos los hijos ahora, si no estuviera la economía tan cara. Hay que ser sinceras. Mira, hablando de, cambiando de tema, que te lo quería comentar, tú te mudaste, ¿no? Con tu primer embarazo, te mudaste, pues eso, cuando estabas de 30 semanas, ¿no? Nosotros nos vinimos aquí a Polonia cuando yo estaba de 28 semanas. ¡Qué bárbara! Y ahora ella, ¿eh? ¡Qué bárbara, sí! Sí, o sea, pero bueno, fue diferente. Yo tampoco tenía trabajo, mi pareja tampoco tenía trabajo, estaba, bueno, de autónomo, la cosa no estaba funcionando y demás. Y nada, pues más o menos como tú, ¿no? Con 28 semanas nos venimos para acá, para Polonia, con toda la casa encima, bueno, con lo que teníamos, porque ya habíamos vivido en muchos sitios y bueno, pues cuando te mudas tanto al final, cada vez te vas quedando con menos, ¿no? Y ahora que ya va a cumplir un año, nos volvemos a Tenerife, que es donde vivíamos antes. O sea que también compartimos eso de las mudanzas, los cambios y esa transformación. Sí, de hecho, se me fue, pensé que ya estabas, pero no es cierto, porque sabía que estabas justo en agosto mudándote, o sea, ya estás a punto. Sí. Mis respetos también porque yo sé lo que es emprender, parece más fácil de lo que es, y uno dice, ay, emprender en línea, no, es durísimo, y con bebés es durísimo, entonces también toda mi admiración, porque sé lo fuerte que es, y cuando vives en el extranjero y cuando te tienes que cambiar y todo esto es bien duro, así es que también felicidades porque estés haciendo esto con una bebé de un añito y con toda la mudanza. De verdad te felicito y te deseo muchísimo éxito. Para mí, todas las dulas no son competencias, somos hermanas porque necesitamos muchísimas mujeres. Este mensaje tiene que llegar a todo el mundo y cada una aportamos desde nuestra historia, desde nuestra autenticidad. Entonces, qué bonito. Por eso yo siempre acepto entrevistas, también entrevisto. La próxima vez yo te entrevisto sobre tu parto, que tú nos cuentes, porque esta vez me tocó hablar a mí, pero me va a encantar que me cuentes de tu parto y de tu proyecto, ¿no? Para que podamos llegar, y si vas a estar en Tenerife, España necesita tu sabiduría, porque España también tiene partos súper intervenidos. Las mujeres españolas ya están diciendo basta, ¿no? Ahí está la organización El Parto es Nuestro, porque de verdad que basta. Entonces, qué bonito que ahora regreses a tu país y puedas apoyar ahí en Tenerife, desde también me muero de ganas de conocer las Islas Canarias, así es que estaremos ahí en intercambio. Sí, eres bienvenida, si quieres venir de visita. Gracias, igualmente. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, que estoy de acuerdo con justo todo lo que acabas de decir, que somos hermanas, estamos navegando en el mismo barco, ¿no? Tenemos el mismo objetivo y bueno, lo mismo con mis compañeras del mundo del yoga, ¿no? Claro. A mí me da igual si se va con otra persona, es como, no, practica, conéctate contigo, llámalo yoga, llámalo meditación, llámalo mindfulness, llámalo, no sé, quedar con tu doula, lo que sea, lo que tú necesites, lo que a ti te apetezca, porque igual puede ser entrenamiento personal, ¿no? Estaba el otro día hablando con una compañera con la que estoy gestando otro proyecto, que es entrenadora personal y que se quiere también formar como doula, ¿no? Y me hablaba, ¿no? De ese acompañamiento que hace a través del entrenamiento personal.
¿Y quieres tú mirar? Así que quien sea te puede acompañar, te puede dar eso que tú necesitas, escúchate. Bueno, ya nos vamos a dormir, que hoy ¡Yay! ¡Qué linda! Gracias. ¿Cómo se llama tu nena? se llama Famara. Tamara. Famara Gracias, como, Tamara. como una playa en Lanzarote y bueno, es el nombre de un risco montañoso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y, Adiós, y Tamara. uy, que no Gracias. escucho. Gracias por darle Amarushki. chance. Gracias por darle chance a mi Bueno, mami. Bye bye, Amanda. Muchísimas gracias por la entrevista. muchas Mucho cariño y mucho gracias. éxito. Adiós. Y gracias a Un todos los que abrazo se enorme. conectaron. Un abrazo a todos los que se Adiós, gracias a conectaron. todos. Chao, Bye chao. bye.